Buena tarde para todos, mi nombre es Magda Yulisa Quintero y el presente video es con el fin de explicar un poco cómo elaborar guías de aprendizaje. Querido docente, esta ayuda pretende guiarlo de forma objetiva en el proceso de elaboración de guías de aprendizaje como herramienta fundamental dentro del proceso educativo basado en el aprendizaje autónomo. Esto le permitirá a sus estudiantes construir conocimiento basado en la orientación de procesos. Hoy en día los estudiantes se encuentran recibiendo educación en casa por medio de las guías de aprendizaje que ustedes como docentes le han designado. Es decir, que no cuentan con su apoyo permanente, sus orientaciones o indicaciones para la elaboración de actividades. Únicamente cuentan con ellos y con la ayuda de los padres o acudientes, adultos que tengan cerca. Por lo tanto, las guías deben elaborarse de forma minuciosa para que estos chicos puedan comprender y elaborar todas las tareas de forma satisfactoria. ¿Qué es la guía de aprendizaje? Es un recurso en el cual se explica detalladamente las actividades que se deben realizar para el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje. ¿Para qué sirve la guía? Sirve para orientar el proceso de aprendizaje de unidades temáticas. Estas se describen a modo de secuencia. Este material debe ser diseñado por quien dirige el curso, puesto que conoce las intenciones del mismo y buscará el desarrollo del aprendizaje significativo. Las guías de aprendizaje de los diferentes grados deben ser realizadas por el docente encargado de ese grado. ¿Por qué? Si X docente orienta al grado segundo, ¿quién más que él va a conocer el ritmo de aprendizaje del estudiante, las necesidades que tiene en ese momento, qué tipo de actividades se le facilitan para aprender, en qué se destaca más, qué se debe reforzar? Eso lo sabe solamente el docente que está permanentemente con ellos en el aula. Recuerda que de la lectura y comprensión de la guía dependen los resultados del trabajo. Si elaboramos una guía bien hecha, de la mejor manera posible, será más fácil que el estudiante comprenda los contenidos que se hallan en ella. Y asimismo, se obtendrán excelentes resultados derivados de ese proceso. Tener presente los documentos de lectura propuestos. En las guías se proponen actividades y muchas de estas se hacen a partir de lecturas. Esas lecturas puede que vayan incluidas en la guía o bien puede que estén en otros recursos, cartillas, libros diferentes. Es necesario que vaya explicado dónde el chico puede encontrar ese texto, en qué libro, en qué página, de qué párrafo a cuál, en cuál unidad. Igualmente ustedes como docentes deben haber leído ese material antes de establecerlo como actividad para el estudiante. Los docentes debemos saber qué es lo que nuestros estudiantes leen. Contrastar mis aportes con la guía propuesta y la rúbrica de evaluación. El correo les envié el formato de rúbrica. Allí están los aspectos a tener en cuenta para la evaluación de la guía de aprendizaje. Teniendo en cuenta eso, se debe elaborar. La estética y organización de la guía es muy importante. Teniendo en cuenta que las clases van orientadas a niños en su gran mayoría, estas deben ser llamativas, tener una buena organización. El estilo de la letra es muy importante, el tamaño, los colores, las imágenes. Por favor, utilizar imágenes claras.
donde se diferencie bien los detalles. Antes de realizar los aportes en el trabajo, debo leer la guía. Si usted va a realizar un aporte, debe saber de qué se está hablando. Entonces, profes, por favor, leer las guías detalladamente. Vuelvo y les repito, debemos saber de qué estamos hablando, estar empapados del tema. Rúbrica. La guía se evalúa con un recurso llamado rúbrica. En esta se describe detalladamente las valoraciones a tener en cuenta para su adecuada implementación. En la rúbrica, ¿qué se va a evaluar? Tipo y tamaño de la fuente. Vuelvo y les digo, escoger un estilo de letra que no se torne aburrida. El tamaño es muy importante. Una letra que no sea pequeña, tampoco muy grande, pero que sea adecuada a los ojos y no canse la vista. Campos para la escritura. Si se va en determinada actividad, se exige que el estudiante, genere una conclusión basada en el texto leído con anterioridad, por ejemplo. Se debe dejar espacio suficiente para que el chico escriba su conclusión, su reflexión. Si la idea es llenar una tabla, igualmente dejar el espacio suficiente para que quepa la letra del estudiante. Uso del espacio de la hoja. La hoja donde usted elabore su guía debe utilizarse en su totalidad. Es decir, debemos hacer una buena distribución del texto, sin dejar espacios en blanco y otros espacios muy saturados de contenido. Orientaciones sobre el uso del tiempo. Es necesario que se explique en la guía cuánto tiempo el chico debe emplear para la elaboración de la misma, para su desarrollo. Es decir, la siguiente actividad se debe desarrollar en un lapso de 1 hora. Por ejemplo, uso del lenguaje según el grado. Las palabras deben ser sencillas y claras para los niños. Evitemos el uso de palabras técnicas. A medida que el estudiante vaya reconociendo este tipo de palabras, se pueden ir implementando. Uso del lenguaje en segunda persona. Siempre el lenguaje implementado en las guías debe referirse a un tú o a un usted, para que el niño sienta que la guía está hecha, dedicada a él. Sentirá que la orientación es mucho más personalizada. Introducción y objetivos. Se debe siempre en las guías plantear una introducción y cuál es el objetivo de ella. Presentación de las actividades. Cada vez que se vaya a presentar una actividad o ejercicio nuevo dentro de la guía, se debe explicar nuevamente en qué consiste la actividad, para qué va a servir, qué vas a lograr con ella, cuánto tiempo vas a tardar en resolverla y así sucesivamente, cada vez que haya una actividad nueva. Esta es la silueta de guía de aprendizaje que les he socializado. Allí se evidencia la estructura. La idea es que esos espacios se llenen con las actividades que ustedes van a proponer. Muy importante que las actividades tengan imágenes, tengan colores, no solamente ser texto. La primera parte de la guía es la parte de información. Las guías deben ir numeradas. Se escribe el nombre del establecimiento educativo, el grado al cual se aplicará la guía,
el área, si estamos hablando de lengua castellana, matemáticas, inglés. Fecha de recibido es la fecha en la que usted le entrega la guía al estudiante. Fecha de entrega es la fecha en la que él debe entregársela a usted como docente. Nombre del estudiante, objetivo de aprendizaje. ¿Cuál objetivo de aprendizaje? Bueno, ¿para qué es esta guía? ¿Qué se va a lograr con esta guía? ¿Qué vamos a aprender en esta guía? En la introducción, se presenta a los estudiantes los recursos de la guía, que la guía involucrará y brinda recomendaciones generales sobre su uso. En la introducción, usted debe redactar un pequeño texto donde brinda información general del tema y las actividades a desarrollar posteriormente durante la guía. No debe olvidar que este espacio sirve para animar al estudiante, motivarlo, incentivarlo, y de paso esto sirve para que usted se acerque a él y le abra los espacios en la búsqueda del conocimiento. Se orienta a los recursos que deben acceder y que deben hacer con las tareas. En la parte de la silueta de guía que les envía el correo, lo primero que dice, ¿qué voy a aprender? Entonces allí ustedes van a orientar lo que debe hacer el chico. Aquí en la imagen hay un pequeño ejemplo de cómo pueden escribirlo. Lo que estoy aprendiendo, bueno, ¿qué se hará en ese espacio? En esta parte se presenta la actividad con sus debidas orientaciones, entonces ya van a arrancar a trabajar. ¿Qué orientaciones? Entonces listo, se da una frase de motivación. Bueno, aquí vas a empezar tu aprendizaje. Primero lee el texto del reto 1, inicia la aventura. Allí está diciendo, bueno, ¿dónde encuentras esa información? Entonces en el texto, cuando hablamos del texto, hablamos del libro Entre Textos, que es el material que envió el PTA a las instituciones. Modele la lectura manteniendo un tono y ritmo adecuado y realice los énfasis que sean necesarios. Entonces aquí usted va a explicar cómo debe realizar el ejercicio. Antes de leer nuevamente el texto, ¿recuerdas qué es una noticia? Luego de cada actividad, de cada tarea, se deben agregar orientaciones para la verificación de conocimientos, verificación de vocabulario, procedimientos, con el fin de presentarles otras fuentes de información. Es como esa pequeña nota que hay en algunos textos sobre, hey, ¿sabías esto? ¿O sabías que? ¿Estás enterado de que los dinosaurios estuvieron hace millones de años? Bueno, algo por el estilo. Es un espacio de luego de cada actividad para hacer verificación de conocimientos, de aprendizajes. Entonces, bueno, vamos a poner una nota interesante aquí. Oye, ¿te acuerdas de esto? No olvides que tal y tal cosa, una recomendación. Practico lo que aprendí. Se plantean ejercicios que refuercen la comprensión de las actividades anteriores, así como los recursos a los que deben acceder y lo que deben hacer. Aquí se plantean ejercicios con el fin de ayudar a reforzar lo que usted inicialmente propuso en la actividad. Se exponen nuevas tareas con diferentes grados de complejidad para que los estudiantes practiquen y afiancen sus conocimientos. Entonces, aquí ¿qué recomiendan? Por ejemplo, lee nuevamente el texto. Deténgase en aquellas palabras que resulten desconocidas y trate de darle significado a través del sentido global del texto. Por ejemplo, la palabra asistido puede ser reemplazada por la palabra ayudados y no cambia el significado. Este espacio es para reforzarle al estudiante el tema que ya estamos tratando. Igualmente, se agrega una especie de dato curioso que sirve para continuar con el desarrollo de la guía. Por ejemplo, ten presente que
Inferir es extraer una información usando claves del texto. Bueno, y son datos valiosos para ellos. ¿Cómo sé que aprendí? Se exponen orientaciones de actividades a realizar concernientes al objetivo de aprendizaje, junto con indicaciones para la entrega según las fechas y los canales de comunicación para las realimentaciones de las soluciones. Aquí se dan orientaciones teniendo en cuenta el objetivo de aprendizaje que se planteó al principio y se dan orientaciones de cómo me van a entregar los resultados de la guía, cómo se van a tomar evidencias, cuáles van a ser los canales de comunicación que vamos a establecer durante estos días de cuarentena, por ejemplo, para que el chico los tenga claros y de paso también sus cuidadores. ¿Qué aprendí? Se exponen orientaciones donde se indique a qué curso deben acceder, a qué recurso deben acceder y la actividad a realizar para hacer seguimiento al proceso de comprensión de acuerdo a los desempeños y habilidades desarrolladas que fueron objeto de aprendizaje. Aquí se dan las orientaciones o las indicaciones para realizar las actividades de seguimiento. Es decir, no quiere decir que el chico terminó la actividad y allí quedó todo, no. Él debe realizar un proceso de seguimiento para sí mismo sobre el proceso de, bueno, comprendí la temática que trabajamos en la guía, me quedaron claros los objetivos de aprendizaje, se logró la meta propuesta. Si el tema era, bueno, antónimos y sinónimos, bueno, entonces aquí en esta parte de la guía se debe hacer un ejercicio o formular un ejercicio que permita verificar eso, si el chico aprendió, si el chico comprendió, si fue de facilidad. Entonces se formulan diferentes preguntas. Este es un ejemplo de actividad para eso. Ustedes pueden formular como les parezca más cómodo. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas del desafío 16? ¿Por qué crees que te causó dificultad? ¿Qué fue lo que te pareció más difícil en el desafío? Estas preguntas sirven para que el chico se evalúe y de paso hacerle como docentes la evaluación de ¿comprendió o no comprendió? ¿Se logró el objetivo o no? Bueno, profes. Mami.